¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Estamos en el tercer año de la pandemia por COVID-19. Hemos avanzado a prueba y error. Sabemos más, pero también pareciera que falta mucho camino por recorrer aún en esta lucha contra este virus que nos vino a cambiar la vida absolutamente a todos en cualquier punto del planeta. ¿Qué pasa con el COVID? ¿Cómo vamos? ¿Qué retos enfrentamos? ¿Y qué avances nos hacen sentirnos un poco más seguros? Vamos a platicar con un experto en la materia. Me refiero al doctor colombiano Osvaldo Restrepo, médico cirujano, experto en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. Desde Medellín, Colombia. Te saludo, Osvaldo, qué gusto, la verdad, volver a platicar contigo, un referente en materia informativa. Y bueno, para el habla hispana eres de verdad un punto crucial a través de tu canal de YouTube, donde ya tienes más de 1 millón de suscriptores. Bienvenido. Muchas gracias, Gaby, por la invitación nuevamente al Canal 22 y a tu programa. Muy complacido de estar nuevamente con ustedes, y así es. Seguimos informando, seguimos trayendo información y ya tenemos más de 1 millón de suscriptores, así es, y con tu ayuda seguramente vamos a crecer más. Te quieren mucho en México y por eso te agradecemos esta conversación. A ver, Osvaldo, tú que estás constantemente subiendo información al alcance de todos, información verídica, certificada, ¿en qué momento estamos parados de esta pandemia? A veces creemos que falta poco, a veces vemos muy lejano el final. Estamos, ya decía yo, en el tercer año de esta pandemia. ¿Dónde estamos parados? Muy bien, esa pregunta pues creo que se la hace todo el mundo. ¿Dónde estamos hoy en medio de esta pandemia? Y la verdad es que el mundo no está parado en el mismo sitio todo el mundo. Para muchos países podríamos estar en un tránsito entre una pandemia y una enfermedad endémica. Sin embargo, otras partes del mundo todavía están en plena pandemia, y eso depende mucho del contexto particular que vive cada nación, cada país. Quiero decir, no es lo mismo una pandemia en Estados Unidos y en el centro de Europa a una pandemia en Sudáfrica, en el norte de África, y no es lo mismo una pandemia en Estados Unidos que en América Latina. Definitivamente la situación que vive cada región y cada país es muy particular. Si para algunos está y no podríamos hablar de ese mismo tránsito. Aprovecho esto que nos estás comentando porque se dice, por ejemplo, en el caso de Europa, lo ha dicho muchas veces España, que ya está esta pandemia cobrando forma de endemia. ¿Qué quiere decir esto y cómo entenderlo mejor, tú que eres experto? Muy bien, cuando hablamos de pandemia nos referimos a una enfermedad que está haciendo presencia en todos los continentes y en la gran mayoría de sus países. Sin embargo, cuando hablamos de endemia nos referimos a una enfermedad que se puede localizar en ciertos territorios, en ciertas regiones, tiene mucha fuerza en algunas partes, pero no tiene fuerza en otras partes. Esa es como la gran diferencia entre pandemia y endemia. Cuando hablamos de endemia, hablamos de que ya hay una posible cura, hablamos tal vez de que ya se vuelve, digamos, la vacunación como algo como algo constante en un carnet de vacunación, hablamos de una enfermedad como la gripa, algo que ya es algo estacional tal vez. ¿De qué estamos hablando en ese tipo de dimensión? Muy bien, cuando hablamos de endemia, queremos decir que la enfermedad no se ha ido, pero queda restringida a muy pocas personas. ¿Cuáles son esas personas? Seguramente aquellas personas que tienen un sistema inmunológico, un sistema de defensas todavía muy bajo, que los hace proclives, los hace de alto riesgo para padecer esa infección. La vacunación ayuda al tránsito hacia una endemia. Sufrir la enfermedad ayuda al tránsito de esa endemia. Y obviamente algunas características socioeconómicas podrían ayudar hacia esa endemia. Entonces, sería una enfermedad que tiene unos picos altos, unos picos bajos y que sería solamente reservada a algunas personas. ¿Cómo es el caso de la influenza o estoy mal?
Muy similar a lo que hemos conocido de la influenza. La influenza en alguna época fue una enfermedad muy generalizada y luego se quedó como una endemia, con picos altos, picos bajos y algunas personas de alto riesgo y otras de muy bajo riesgo. Muy bien. A ver, Osvaldo, platícanos, ¿qué hemos aprendido de la vacunación? ¿Cómo ha ido el mundo avanzando en este tema de una primera dosis, una segunda, un tercer refuerzo? Porque incluso ya hay países que están en una cuarta dosis. A ver, ¿qué hemos aprendido de esto? De vacunación varias cosas hemos aprendido. Lo primero, ninguna vacuna tiene la promesa de que no hay infección. Con todas las vacunas podría haber infección. Segundo, ¿qué promesa dicen hoy las vacunas estar provocando? Que la infección que una persona vacunada puede sufrir tiene menor intensidad, le promete que las probabilidades de ir a un hospital, a una unidad de cuidados intensivos son extremadamente bajas y además prometen que para las personas vulnerables tendrían una enfermedad más leve. ¿Qué también hemos aprendido? Que la duración de la inmunidad no es tan largo plazo como habíamos soñado en un principio. Esa inmunidad, al llegar al cuarto, quinto, sexto mes, dependiendo de las condiciones individuales de cada persona, podría estar disminuyendo y es necesario recurrir a esas terceras dosis y algunos países ya postulan, esos países que ya llevan 6, 8, 10 meses de haber vacunado completamente a su población, están postulando algunos de ellos adquirir la cuarta dosis. Eso es lo que hemos ido aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo. Claro, porque todavía es un camino que estamos juntos recorriendo. Como decimos los periodistas, es una historia en desarrollo. Ahora, muchas personas creen que una vez vacunados se evitan ya los efectos secundarios de esta enfermedad, las secuelas o el long COVID. ¿Qué opinas al respecto? Muy bien. Tenemos que decir que COVID prolongado, long COVID, ha estado presente desde el principio de la pandemia y sigue estando presente. Aún con Omicron, que es una enfermedad mucho más leve, estamos viendo COVID prolongado en algunas personas. No con la frecuencia de antes, no con la intensidad de secuelas de antes, pero seguimos viendo COVID prolongado, porque esto finalmente depende de las condiciones individuales de cómo cada persona resuelve una infección, cómo es su sistema inmunológico y cómo es su sistema metabólico, que está muy implicado en los procesos inflamatorios infecciosos. Una persona que tiene un alto o un muy buen sistema inmunológico y metabólico resuelve favorablemente, pero quien no lo tiene se expone a COVID prolongado, long COVID. ¿Qué te parece, Osvaldo, si me permites hacer una pausa y regresando, hablamos de cómo le pesa al mundo en general esta disparidad que todavía hoy existe en la vacunación? Mientras algunos países, ya lo decías tú, ya lo apuntábamos, van por la cuarta dosis, hay países enteros, el caso de África y otros, que tienen apenas el 1 o 2% de su población vacunada. Y en este tema, que es un tema global, creo que es importante cobrar la dimensión de que todos estamos entrelazados, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, perfecto. Muchas gracias. Estoy platicando con el doctor Osvaldo Restrepo, ustedes lo conocen muy bien, es un doctor muy activo, sobre todo en YouTube, seguramente lo siguen, están suscritos a su canal, así que cualquier duda los escuchamos, los leemos, hacemos una pausa y ya volvemos. Preguntas que le estamos haciendo en esta mesa de martes de Debate 22 al doctor colombiano Osvaldo Restrepo, médico y cirujano experto en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. Pueden encontrar muchas respuestas en su canal de YouTube, que ya tiene más de 1 millón de suscriptores. La gente de Hispanoamérica lo sigue, los mexicanos son los que también lo siguen, lo respetan y lo quieren mucho. Osvaldo, decíamos antes de irnos a una pausa, ¿cómo nos pesa la disparidad
a todos en el tema de vacunación. Mientras decíamos, en algunas partes del mundo ya se va por una cuarta dosis, hay países donde apenas se está poniendo una primera dosis y en un 1% de la población, o sea, en una vacunación muy baja, muy pobre. Esa pregunta creo que es central en medio de una pandemia y también lo sería en medio de la endemia. Por eso esa pregunta será permanente por muchos años. Y es que el mundo y digamos la medicina es un medidor de la calidad de vida de las personas. Mientras que unos países vacunan fuertemente a sus habitantes y hay un acceso claro a la vacuna, otros países tienen serias dificultades. ¿Y eso qué va a implicar? ¿Eso qué consecuencias va a tener? Pues que algunos países están más cerquita de aquello que se llama inmunidad de rebaño, de podernos proteger unos a otros, mientras que otros países y muchas otras personas no tienen esa misma condición. Y entonces, ¿qué podría producir? Desigualdades también hacia el futuro, posibilidad de que el virus siga mutando en esos países pobremente vacunados, esa probabilidad es muy alta. Segundo, la probabilidad de que algunas de esas mutaciones logren cuajar, logren concretarse en una nueva variante del COVID está latente. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de una subvariante de la variante BA1 o también denominada Omicron 1, con aquello que llamamos BA2, Omicron 2, y eso mismo podría surgir en cualquier parte del planeta donde la desigualdad está haciendo que el virus pase rápidamente de persona a persona, y en algunas personas inmunocomprometidas surgen mutaciones mucho más frecuentes, mucho más probables que en países muy desarrollados y altamente vacunados. Se habla de que con Omicron podría alcanzar el mundo esta famosa inmunidad de rebaño y que esto podría ser que fuera el fin de la pandemia. ¿Qué opinas de esto? Ciertamente es una posibilidad, Es decir, Omicron es más infectocontagiosa, muchas personas se están infectando en muy corto tiempo, y si a eso le sumamos la cantidad de personas que se han vacunado, la cantidad de personas que se han infectado con otras variantes del virus, alfa, beta, gamma, delta, delta plus, Omicron, pues estamos sumando personas que tienen mejores niveles de defensa. Y todos esos mejores niveles de defensa se suman y adquiriríamos eso que llamamos inmunidad de rebaño. Por eso, sobre todo el mundo desarrollado se atreve a hablar de ese tránsito, de esa transición entre pandemia y endemia, esperanzados en que esta sumatoria de personas con más defensas, unos porque sufrieron la enfermedad, otros porque se vacunan completamente, podríamos estar a puertas de lograr esa inmunidad de rebaño. Ahora, estamos también hablando de tiempos en los que se escucha mucho hablar del refuerzo, del llamado booster. Mucha gente se pregunta, ¿este refuerzo que me están poniendo es una dosis completa, o sea, es una revacunación, o cambia la cantidad la cantidad, digamos, de producto que te inyectan en el cuerpo en términos de la vacuna? ¿Qué características tiene en general, médicamente hablando, este refuerzo o booster? Los refuerzos hoy en día contienen la misma cantidad de las vacunas anteriores, la misma cantidad. Se están haciendo estudios para saber si con menos dosis, específicamente en algunas vacunas, si con menos dosis podríamos conseguir el mismo efecto. Eso lo podríamos saber en un futuro, y hay algunos ensayos que van muy adelante en ese sentido, porque parece que con pocas dosis, con menor dosis, podríamos conseguir el mismo efecto. Lo que ha pasado con la vacunación de niños, que con menos dosis tendría una inmunidad equivalente a los adultos, nos ha hecho pensar que de pronto en un futuro, con menos dosis, podríamos estar adquiriendo el mismo efecto.
Claro, lo cual también es importante porque la medicina y la ciencia están en esta constante lucha contra cualquier cosa que pueda atacar, digamos, la salud de la humanidad y bueno, van descubriendo a prueba y error, ya lo decíamos, este tipo de cosas que ajustan cualquier tipo de tratamiento. Hablando justamente de esto, hablando de los tratamientos, ya lo ha hecho Pfizer, ya lo ha anunciado, ya son tratamientos que están aprobados incluso en nuestro país, en México, como Paxlovid o el caso de Moderna, Molnupiravir. ¿Qué opinas de estos tratamientos y qué alcance tienen? Porque todos quisiéramos saber que ya podemos ir a la farmacia a comprar un tratamiento, como es el caso de otras enfermedades, ¿no? Para poder tratarnos en casa frente a una infección por COVID-19. Bueno, vamos a recordar que tenemos dos tipos de tratamientos hoy en el mundo. Uno a nivel hospitalario con una alta eficacia, que son los anticuerpos monoclonales. Son anticuerpos generados en laboratorio a partir de muestras de pacientes que sufrieron la enfermedad. Y el otro tratamiento son los antivirales de vía oral, que en el caso de México como de Colombia se requiere todavía prescripción médica, es decir, no están suministrados como una automedicación. ¿Y cuáles son las indicaciones de estos tipos de antivirales? Que se tomen desde el comienzo de la enfermedad y que preferiblemente las personas que sean más vulnerables lo inicien prontamente. La eficacia en el caso de Molnupiravir es más alta que la eficacia de Paxlovid, sin embargo, ambos con una eficacia mayor del 50%, que les permite ser autorizados en medio de una situación de emergencia como la que estamos viviendo por la pandemia. Eso no quiere decir que para todo el mundo esa eficacia sea igual. Algunos pacientes, algunos enfermos, lo toleran bastante bien y generan una reacción favorable que les permite conjurar los síntomas rápidamente, y a otras personas no tienen la misma respuesta y dura más su mecanismo de acción para encontrar los efectos que estamos buscando. Como todo medicamento, para cada persona es diferente la situación. De acuerdo. Ahora, brevemente, antes de irnos a una pausa. En México, en el caso del medicamento de Pfizer y en el caso del medicamento de Moderna, solamente se están recetando en hospitales del sector público. No están ni en hospitales privados y mucho menos, ya lo has dicho tú, en farmacias. ¿Cómo es el caso de Colombia? Muy similar y un poco más atrás que México, porque todavía no hemos logrado que se haga la autorización final. Se ha dado un visto bueno por el Ministerio de Salud para incorporar los medicamentos a lo que aquí llamamos el plan obligatorio de salud, donde igualmente lo tendrían primero las entidades oficiales y posteriormente las entidades públicas. Todavía para las entidades públicas no hay autorización de importar y de entregar a los enfermos estos medicamentos. Bueno, ¿qué te parece, Osvaldo? Hacemos una nueva pausa y regresando quiero que me des tu opinión, tú que también eres experto en distintos campos. ¿Cómo ves estas protestas en el mundo contra el que piden ya el fin pues de las medidas sanitarias? Estamos cansados todos, pero también cuáles son los límites de la libertad médica, si te parece. Así que hacemos una pausa y ¿me acompañas? Claro que sí, con mucho gusto. Muy bien, hacemos una pausa y ya volvemos. Estamos platicando con el doctor Osvaldo Restrepo. Vaya conversación con el doctor Osvaldo Restrepo, nos falta siempre tiempo. A ver, Osvaldo, las protestas en el mundo contra las medidas sanitarias, la gente está cansada. ¿Qué opinión tienes de esto? Ciertamente hay cansancio y lo experimentamos en Europa, en Estados Unidos, lo experimentamos en América Latina y seguramente también en África. Estamos cansados de estar encerrados, de limitaciones, de no poder llevar una vida abierta. Pero así como decíamos al principio que el mundo es desigual, debemos entender que levantar restricciones también tendría que consultar los contextos particulares. No es lo mismo Europa del centro que el este europeo. No es lo mismo Estados Unidos que América Latina. Por lo tanto,
algunas de estas restricciones podrían irse levantando poco a poco y pareciera tener razón esas protestas, pero otro tipo de restricciones llaman a la cautela, porque es que seguimos en medio de una pandemia. Esto no se ha terminado y declarar terminado, ya hemos visto en anteriores ocasiones cómo lo que ha servido es para aumentar nuevas olas y aparición de nuevas variantes. Yo creería que tenemos que darle la razón a la protesta en el sentido del cansancio, pero no le podemos dar el sentido para que todas las medidas de bioseguridad se terminen y también incluso la vacunación, como lo han postulado algunas de estas protestas. El mundo todavía no está preparado y no es igual en relación con las mismas. Ahora, este relajamiento de medidas, por ejemplo, ahora se da a conocer este tema de acortar el tiempo de esta famosa cuarentena tras contraer COVID. Primero empezamos con 14 días, luego con 7, hay países que ya lo tienen en 5, pero ahora Reino Unido ha anunciado que el aislamiento, si estás enfermo de COVID, ya no tiene días, o sea, es voluntario, si quiero me guardo y si no, no. ¿Cómo está este asunto? Y aquí vuelve y juegan las diferencias. No es lo mismo aislarnos en Europa, 10 días, 7 días, 5 días, que hacer el mismo aislamiento en nuestros países con los niveles de desnutrición, de pobreza, de inmunosupresión para muchos de los habitantes. Yo creería que cada país debía hacer un análisis juicioso de las tasas de incidencia de nuevos casos que están ocurriendo en su territorio y quiénes hoy se están enfermando. Porque la población más vulnerable, la población de extrema pobreza, requiere aislamientos importantes si no quiere ver a toda la familia involucrada en una infección. Entonces, allí tenemos que llamar también a la cordura. ¿Quién se muere hoy por COVID-19, Osvaldo? Qué buena pregunta. Hoy se mueren por COVID-19, uno, los no vacunados. Y eso tenemos que ser claro. Las estadísticas de CDC en Estados Unidos, las estadísticas de EMA en Europa, nos van demostrando que se mueren los no vacunados. En segunda instancia, las personas que tienen algún grado de inmunosupresión o porque tienen enfermedades concomitantes, diabetes, hipertensión, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, linfoma, cáncer, leucemia, o porque definitivamente tienen su sistema inmunológico comprometido, HIV, SIDA y enfermedades crónicas degenerativas que definitivamente deprimen el sistema inmunitario. Esas personas son las que se están muriendo. Ahora, tú dices en tu canal que las pruebas COVID siguen siendo fundamentales. Sin pruebas no se puede dar por terminada, dices, una pandemia. Y platícanos la importancia de seguir testeando, como decimos. Muy bien. En medio de una pandemia y en medio de una endemia, saber quién es portador y con quién está teniendo contacto se vuelve fundamental. Mientras en Estados Unidos se han importado 1.000 millones de pruebas en lo que va del año, en el caso, por ejemplo, de Colombia, hoy no se practican pruebas de forma masiva en ninguna parte. Se ha desestimado el uso de las pruebas. Si no sabemos quién es portador, quién está infectado, quién tiene influenza o quién tiene COVID, no podemos hacer cercos epidemiológicos. Sin cercos epidemiológicos vamos a tener poblaciones y subgrupos poblacionales infectados. Por lo tanto, un país debería practicar pruebas para saber quién tiene la infección y a quién se le aconseja aislarse y quién definitivamente puede salir a la calle. Finalmente, abandonar el uso del cubrebocas tampoco es para todos. Igualmente, el uso de cubrebocas tampoco es para todos. Creería yo que algunos países están en condiciones hoy de abandonarlo en espacios públicos, otros incluso en medios de transporte masivos porque tienen un índice de afluencia mucho menor, así como hay países que no están ni siquiera en condiciones de abandonar el tapabocas en lugares públicos. Vaya, pues es que estamos, como dices, todavía, Osvaldo, a prueba y error. Bueno, pues se nos quedan muchas preguntas en el tintero, la audiencia seguramente estará ávida. Recuérdanos nada más dónde te podemos seguir viendo en tu canal de YouTube.
Muy bien, es muy fácil porque todos los canales me encuentran con el mismo nombre, Osvaldo. Ese Osvaldo se escribe con W, Osvaldo Restrepo. Ahí me pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Kawaii. Qué bien lo has hecho en las redes sociales, informándonos de verdad de primera mano. Muchísimas gracias, Osvaldo Restrepo, médico colombiano, por platicar con el público mexicano y todo el público pues de Hispanoamérica que hace favor también de sintonizar este canal. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gaby, gracias también al Canal 22. Fue un placer estar nuevamente con todos ustedes y síganse cuidando. Así es, a cuidarnos todos. Gracias al doctor, ya les decía, Osvaldo Restrepo, médico y cirujano experto en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. Y gracias a ustedes por vernos como cada martes en esta mesa de martes de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca. Hasta la próxima semana.